Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Saludamos con el sociólogo Agustín Burbano de Lara, él es analista político y vamos a hablar de la coyuntura política y electoral que vive el Ecuador. ¿Cómo está Agustín? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Jaime, qué gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de Ecuador en directo. Siempre es un placer conversar con ustedes. Estoy junto a Mónica Luzárraga en esta mañana aquí Mónica, en Los Especialistas. Qué gusto, Mónica. Muy buenos días. Excelente. Bien, Agustín, ¿qué lectura darle a lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la decisión del juez que no aceptó pues lo que tal vez venía desde el poder político de dictar prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil? Tal vez se le ahogó el efecto político al presidente Daniel Noboa, el golpe de efecto. Mira, no sé si se le ahogó, porque ya igual es un acto intimidatorio pesado. O sea, el hecho de haberse atrevido a pedir la prisión preventiva de una de las máximas autoridades de los gobiernos seccionales del país, yo creo que ya es un acto de intimidación fuerte, es bastante pesado. Y es bastante pesado porque yo no siento que en Ecuador somos muy sensibles en este tema y sobre todo el anticorreísmo ha sido muy sensible a esto de la cooptación de los poderes del Estado, pero cuando se trata de Daniel Noboa es como que hacen caso omiso que Daniel Noboa ha cooptado la Corte Nacional de Justicia, que Daniel Noboa ha cooptado la Fiscalía General del Estado, que ha cooptado el Tribunal Contencioso Electoral, que ha cooptado el Consejo Nacional Electoral. Y no es que ha cooptado esos poderes cualquier persona, las ha cooptado el hombre más rico del país. O sea, en este momento tenemos poder político y poder económico fusionados en una sola persona. Eso es un riesgo para la democracia del tamaño del sol. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, porque puede ser que por el clima electoral, por la lectura de las encuestas, por cuidar expectativas y previsibilidad en el futuro, el juez haya querido curarse en sano y no haya querido esperar y ver cómo se desenvuelve el escenario electoral para ver por dónde dejar que la presión política influya su decisión jurídica. Pero más allá de eso, que esto haya ocurrido de esta manera, en este contexto, en medio de elecciones, ya es un síntoma muy preocupante de lo restringidos que están los derechos políticos en este país y de lo restringida que está la democracia. No vivimos una democracia, vivimos un sistema autoritario. Mónica. Es correcto, sociólogo, ¿cómo está? Muy buenos días. Es correcto pensar en un panorama en donde luego usted ha indicado, el poder político se ha mezclado con el poder económico y hoy en día en una sola persona se concentra todos estos poderes y más aún la injerencia y la interferencia directa en los otros poderes del Estado que le dan sentido a los contrapesos en esta sociedad. Y luego vemos esta figura de la madre del presidente de la República que se ufana a sí mismo y se llama como la asambleísta más votada cuando sabemos que es en sí misma el fruto del arrastre de la votación de su hijo. Pero ese panorama, si ya hoy usted dice hay totalitarismo, hay autoritarismo, es peligroso para la democracia, ¿qué representaría en el escenario del Ecuador la presencia ahora de la madre del presidente, quizás comandando o liderando la segunda, yo siempre he creído que es la primera, pero la segunda fuerza representativa del Estado, que es la encargada de fiscalizar y legislar? Mónica, pones el dedo en un problema que no había pensado todavía, pero esa fotografía de verdad recrudece esta situación, porque vamos a aparecer entonces, no sé, en Nicaragua, donde el presidente y la esposa gobiernan todos los poderes, porque tengamos a la madre y al hijo en los principales poderes del país, que ambos representen el principal poder económico y político del país, que sean presidente y presidenta de la Asamblea. Va a ser una concentración de poder brutal. Va a ser una concentración de poder en una sola familia. Ahí sí creo que si es que tenemos el gobierno que tiene el Daniel Noboa sobre la Fiscalía y sobre la Justicia. Entonces ya tienen cooptado el Poder Judicial. El gobierno que tienen sobre el sistema electoral. Ya tienen cooptado TCE y CNE. Y si a eso sumamos que entran en un maridaje familiar, en un gobierno familiar, en un cónclave familiar, la presidencia de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, eso es una concentración de poderes cuasi dictatorial. Eso es por decir un gobierno autoritario, por decir lo menos, pero por decir lo menos. Entonces, la verdad, sí
sí me asusta cómo funciona esto de la ideología y cómo todo el anticorreísmo que se apreciaba de ser liberal y criticaba el iliberalismo del correísmo, ahora es mutis por el foro. Yo no he visto nada con estos procesos de acumulación y de cooptación de poder y de interferencia en otras funciones del Estado que está haciendo el presidente Daniel Noboa. A mí me sorprende la doble vara y el doble estándar con el que juzgan la coyuntura política actual. ¿Y a qué crees que se deba ese silencio cómplice que están haciendo no solamente los medios de comunicación, sino también ese lavado de cara que muchísimos antes críticos de supuestamente posiciones autoritarias o totalitaristas, hoy han decidido ser parte de esta corriente de lavado de cara, de esta corriente de silencio? Y te digo por qué, Agustín, porque cuando tienes ya ya vamos a hablar del panorama de lo que está pasando ya en los cierres de campaña, de lo que la gente habla en la calle, pero estás a 50-50 de probabilidades, 50 probabilidades de que gane el uno, 50 probabilidades de que gane el otro. Entonces, ¿por qué estos medios de comunicación, en vez de ya, aunque sea en esta última parte, adoptar la neutralidad y empezarse a comportar como lo que deberían ser, ¿no? De repente sí toman partido y deciden de frente lavarle la cara al gobierno de Daniel Noboa? Ahí te diría que hay dos explicaciones y si hay un fenómeno que me está llamando la atención. Las dos explicaciones son que correísmo y anticorreísmo es la forma particular, concreta, histórica, concreta en la que estamos viviendo la disputa izquierda-derecha y para quienes somos más formados en ciencias sociales, la lucha de clases. O sea, es imperfecta, pero así es la realidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay personas que se precian de ser liberales o más allá que se precian de ser de izquierda, pero son profundamente anticorreístas. Y son profundamente anticorreístas porque les sale la clase, porque la clase les prima por sobre su ideología política que ellos piensan que adscriben. Y yo sí veo que hay un anticorreísmo fuerte que responde a una postura de clase, gente de clase media alta o clase alta que le odia al correísmo por ser popular, que le odia al correísmo porque termina siendo herético con el status quo. Entonces yo sí veo primero un componente de clase, y eso es una de las variables por las cuales creo que obvian todas las violaciones al liberalismo clásico que Daniel Noboa hace. El segundo factor por el cual creo que está pasando esto ya tiene que ver más con estrategias de vida y de movilidad social ascendente y supervivencia. El anticorreísmo está gobernando en este momento los principales poderes del Estado, esto ocurrió desde el Trujillato, y gobierna muchos espacios de poder en la sociedad civil, universidades, cámaras, bancos, empresas, industrias, sectores agroexportadores. Entonces, para poder tú tener aspiraciones de movilidad social ascendente, laborales ascendentes, para poder tener aceptación social en la sociedad civil, en lugares donde se concentran recursos económicos en la sociedad civil, para tener aceptación o posibilidad de ingresar al Estado, al empleo público y poder hacer carrera hacia arriba en el empleo público, tienes que tener un discurso y una ideología y una postura anticorreísta. Y si eso pasa porque dejes de lado tus ideales y los cambies, si eso pasa por dejar de lado el liberalismo, por dejar de lado preceptos básicos para la convivencia democrática, hacerte loco con la desaparición de personas, lo tienes que hacer. Yo he visto en este país personas ahorita, que han sido despedidas de sus trabajos en sus universidades por haber sostenido una postura crítica contra la desaparición de los 4 chicos de Malvinas. Porque se pronunciaron en redes sociales en contra de las ejecuciones extrajudiciales y la violación de derechos humanos de los 4 chicos de Malvinas y de otras personas desaparecidas en el país, fueron despedidos de sus facultades en sus universidades. Entonces, a lo que voy, el anticorreísmo también, como gobierna recursos y gobierna instituciones y gobierna empresas y gobierna cámaras y gobierna federaciones en la sociedad civil, y como gobierna instituciones del Estado, poderes del Estado, dentro del Estado ecuatoriano, el anticorreísmo se vuelve una estrategia de supervivencia. Hay gente que tiene que adaptarse al anticorreísmo porque si no sabe que se queda sin trabajo o que no va a tener movilidad social ascendente. Entonces, no solo es gente que por voluntad se hace la loca, sino que también hay gente que por estrategia o interés personal, el momento que tiene que decidir entre quedarse sin trabajo o sostener sus convicciones, no puede darse el lujo de sostener sus convicciones. Y esas dos cosas pasan. ¿Con qué cerraría esta pregunta que me encantó? Sí siento que hay un pequeño movimiento, porque ya estamos viendo algunas entidades internacionales, organismos multinacionales, supranacionales, que sí están cuestionando este abuso de recursos públicos y de poder de Daniel Noboa. Ejemplo número 1, el FMI no desembolsó el último tramo del crédito que tenía que desembolsar porque está muy molesto con la forma en cómo Daniel Noboa está gastando más de $500 millones
de los recursos públicos para su campaña política. A mí me llama profundísimamente la atención. Daniel Noboa pasa por toda radio, por toda televisión diciendo que quiere que se acabe el financiamiento público a los partidos políticos, pero él es el primero que está utilizando 516 millones de dólares de todos los ecuatorianos para entregar bonos para comprar votos y para también comprar silencio cuando él quiera meter la mano en las elecciones. Y lo otro que me llama la atención, entonces ya te digo, ya hay malestar en organismos multilaterales de crédito y también creo que la carta que salió de los congresistas norteamericanos es muy decidora de cómo están evaluando los rasgos antidemocráticos y autoritarios de Daniel Noboa. Sí creo que a pesar de esto que te digo, ya hay algunos movimientos de gente que está alertando que Daniel Noboa no es una opción democrática para el país. Y si no es una opción democrática y tal como lo sostienen muchísimas personas, esto que estamos viviendo ahora, esta crisis de desinformación, de descontrol, de cooptación de instituciones, de abusos, de desapariciones, con saldos negativos por todos lados. Saldo negativo en materia de derechos humanos, 2024 el peor año de inversión extranjera, cifras de desempleo superiores a cualquier tipo de estadística, cifras de violencia disparadas totalmente. Entonces, esto ya lo vivimos antes. Es comparable con algún periodo que hayamos tenido antes, Agustín, y que sea el miedo latente que tengan personas que quizás hace 8 o 10 años no votaban y que hoy tienen que votar por primera vez y que se alimentan de este odio, de esta inoculación que muchísimos medios de comunicación y muchísimos voceros también han emprendido y que hace que sientan aversión con respecto a la propuesta política de la Revolución Ciudadana nuevamente. A ver, me gustaría decirte que es comparable, pero... y no quiero ser agorero del desastre, pero en realidad la crisis que estamos viviendo no es comparable con ninguna otra crisis del periodo del retorno a la democracia. Es que no lo es. Me encantaría decirte que sí, que estamos como en el feriado bancario. Te juro que sería un lujo estar ahorita como estuvimos en el feriado bancario, porque estamos peor. Somos el país más violento de toda la región. Tenemos de las 10, tenemos 3 de las ciudades más violentas de toda América Latina. Tenemos unas fuerzas de seguridad que tienen talento profesional, pero que lamentablemente no han recibido el apoyo del gobierno que debieron haber recibido. Los 3 puntos de IVA que debieron haber fortalecido las capacidades militares para la política de defensa, que debieron haber fortalecido las capacidades policiales para la política de seguridad ciudadana, no han llegado a invertirse en ambas instituciones. De los 1.500 millones de dólares adicionales recaudados, Mónica Palencia solo logró ubicar en el juicio político cerca de 300 millones de dólares en inversión, eso quiere decir 200 millones de dólares que no se han invertido. Eso explica por qué Aquiles Álvarez, por qué Pavel Muñoz, eso explica por qué las alcaldías están dando a la policía motos, por qué las alcaldías están dando a las policías UPCs, por qué las alcaldías están dando a las policías de equipamiento para el eje investigativo, camionetas. Eso no es algo que deberían hacer las alcaldías. Subieron 3 puntos del IVA y las alcaldías están poniendo dinero a los ecuatorianos que debería dar el gobierno central. Entonces sí me preocupa que solo por el tema de violencia, ya te digo, estamos en una crisis mucho peor que la del feriado bancario. A eso súmale, solo entre el año 2024 y 2025, 100,000 niños menos accedieron a un cupo en una escuela a nivel nacional. 100,000 solo en un año. Si tenemos el acumulado de los últimos 4 años, estamos bordeando los 400,000 niños y niñas que no tuvieron cupo en el Ministerio de Educación. Esto es gravísimo. Un niño o una niña que no esté estudiando tiene un factor de riesgo de ser cooptado, un índice de vulnerabilidad de ser cooptado por el crimen. Algo pasó Creo con la que señal. sí, algo pasó con la señal, Agustín. Ahora estamos nuevamente con Agustín Burbano de Lara. Por favor, Agustín, continúe con la última inquietud que le hizo Mónica. Te habías quedado en la parte donde decías que la educación. Sí. Te habías quedado en la parte del análisis de la educación de los niños. 100,000 personas, 100,000 niños y niñas solo este año. Eso le sumamos de lo de la crisis en el sistema de salud. A eso le sumamos que no podemos sacar una cédula. Entonces sí te digo, la destrucción del Estado es de tal magnitud, no hay justicia, no hay salud, no hay educación, no hay la posibilidad de sacar ni siquiera una cédula que es básico para cualquier trámite. Entonces lamentablemente a nivel de capacidades estatales estamos en la peor crisis desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Eso es lo que está en juego. Eso
nos explica por qué en la última encuesta de la Organización Internacional, de la OIM, de la Organización Internacional de la Migración de las Naciones Unidas, 1.2 millones de ecuatorianos quieren salir del país. Este país no está vendiendo futuro a la ciudadanía. Son 8 años que nos ha gobernado el anticorreísmo, y el anticorreísmo lo que ha demostrado es que no tiene proyecto de país. Bien, la llegada de el señor Erik Prince es un propósito político o en realidad técnico. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno, traerlo a este mercenario? Mira, a mí no me parece un propósito, me parece un despropósito. Y me parece un despropósito por lo siguiente. Si yo fuera militar o yo fuera policía, y el gobierno no me da vehículos, no me da motocicletas, no me da gasolinas, no me da municiones, no me da armamento, no me da chalecos antibalas, no fortalece mis capacidades operativas, no repone las poquitas capacidades de equipamiento que tengo cuando lo gasto en mis operativos, si no retengo ese apoyo económico, y después me echan la culpa de que por mi culpa está el país como está, y que para solucionar los problemas del país tienen que traer a alguien extranjero, ya profundamente humillado en el honor y profundamente lastimado en la moral. Y creo que cuando traen a Erik Prince están logrando ese efecto en la policía y en las Fuerzas Armadas. Le están diciendo a la policía y a las Fuerzas Armadas, le están diciendo a la oficialidad de la policía y a la oficialidad de las Fuerzas Armadas que su trabajo no sirve para nada. Y eso es una vergüenza cuando tú estás sometiendo a una política de desinversión en ambas instituciones. En un contexto de reauge de la violencia como el que tenemos ahorita, el Estado debería estar invirtiendo fuertemente en 4 cosas. Primero, potenciar la policía y las Fuerzas Armadas. Segundo, tener agresivas políticas sociales para reconstrucción del tejido social en los lugares que están funcionando como base social del crimen y donde están funcionando dinámicas de reclutamiento forzoso sobre las cuales no se está interviniendo. Tercero, se deben realizar las políticas de inteligencia, levantar de una vez por todas la UAFE, levantar de una vez por todas la inteligencia aduanera, levantar de una vez por todas la inteligencia tributaria, levantar de una vez por todas mecanismos de integración de todos estos subsistemas de inteligencia. Y en cuarto lugar, se debería estar trabajando en una fuerte reforma a la justicia. Porque aquí nos llenamos la boca a decir que la policía no funciona, que las Fuerzas Armadas no funcionan. Y en el rato del rato, cuando las Fuerzas Armadas o la policía atrapan a un objetivo de mediano valor, son esos objetivos de mediano valor, son los miembros de los grupos de delincuencia organizada que se les ríen en la cara y les dicen: una semana voy a estar libre porque tengo contactos en la fiscalía, porque tengo contactos en la justicia, o porque tengo amenazado al juez, o porque tengo amenazado al fiscal. Entonces, hasta que no se haga una reforma en la justicia, esto no va a parar. Entonces, si yo soy policía o yo soy militar y le traen a un gringo extranjero, le traen a un extranjero como Erik Prince, bueno, tenemos nuevamente dificultad, parece, con la señal. No sé si Agustín nos está escuchando. Eso me hace sentir que yo no puedo cumplir mi trabajo, me sentiría profundamente humillado y profundamente herido en la moral. Y creo que eso es lo que está logrando el gobierno. Si es que esto es una movida de marketing, qué pena. Tenemos problema con la señal nuevamente, parece, Agustín. Bueno, espero nos esté escuchando. Ojalá nuevamente pueda hacer el ejercicio que hizo hace unos minutos para... Lo siento, Jaime. No sé qué está sucediendo. ¿Dónde es que estás? ¿En algún lugar donde hay poca señal? No debería haber poca señal, pero sí estaba llegando justo, salía de una entrevista y estaba llegando a otra y preferí tomar la entrevista en el auto. Bueno, siempre está ocurriendo esto. No hay quien controle el tema de las telecomunicaciones en este país. Tú vas a la playa y no tienes señal ni siquiera para llamar al teléfono, del teléfono celular. No hay señal de internet. Lamentablemente no tenemos control por parte del Estado a las instituciones que dan servicio de internet y de telefonía celular. Pero bueno, en todo caso, Agustín, ¿y el Estado puede contratar con un tipo que es acusado de mercenario? ¿No hay ningún problema? No sé si me escuchaste. Agustín. O sea, mira, hay mucha gente, sí, te escuché, hay gente que ha dicho que... Sí, yo te escucho, ¿tú me escuchas? Ahí te estoy escuchando. Con retraso te escucho, Mira, pero...
Hay gente que está manifestando que la contratación de Eric Prince puede ser para que los mercenarios de Eric Prince puedan realizar ciertas violaciones. Se puso mal la señal. Acá volvió. Volvió. Ahí está. La Agustín. verdad es que no queremos dejarte ir, no te queremos dejar ir, Agustín. Espero que no tengamos más problema, pero Ahí estamos. me hicieron pensar ahorita potente. incluso, me hicieron pensar ustedes ahorita, durante la Revolución Ciudadana, la negociación del espectro radioeléctrico era una fuente de ingresos para el país. Ahora ya no tenemos ni siquiera eso. Antes las operadoras tenían que pagar al Estado ecuatoriano por utilizar un recurso que es el espectro radioeléctrico, que es un recurso de todas y de todo. Ahora esto ya no sucede. ¿Cómo hemos retrocedido? Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo hemos retrocedido, patria? ¿Cuál es la mirada que le damos ahora a este domingo 13 de abril, Agustín? Yo he visto y quiero tener fe en realidad que la presencia masiva en los cierres de campaña versus cierres de campaña bastante vacíos, bastante manipulados en cuanto a su imagen, a su grabación, van a tener un impacto este domingo. Creo que nunca había sentido yo tan cerca la posibilidad de que la Revolución Ciudadana vuelva al gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay bastantes probabilidades, sobre todo porque han pasado tres cosas. El principal lugar donde Daniel Noboa tenía ventaja sobre la Revolución Ciudadana era Pichincha y particularmente Quito. Y esa ventaja de votos que Daniel Noboa tenía en Pichincha y en Quito se ha reducido de una manera tan significativa que ya pone en cuestión la posible victoria de Daniel Noboa. Pichincha y Quito, si Manabí es el lugar donde la Revolución Ciudadana saca una amplia diferencia a nivel nacional, Pichincha y Quito eran el lugar donde Daniel Noboa sacaba una amplia diferencia, y esa amplia diferencia aquí en Quito y en Pichincha se está reduciendo ostensiblemente. Se reduce ostensiblemente por el acuerdo entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana en parte, pero también se está reduciendo ostensiblemente porque sí hay un sector de la clase media quiteña que sí es sensible a los abusos de poder y a los autoritarismos de Daniel Noboa. Entonces ese es el primer factor por el cual te digo que sí hay esperanza de que nos vaya bien en esta segunda vuelta. El segundo factor por el cual sí hay esperanza de que nos vaya bien en segunda vuelta es porque sí hay una conciencia internacional de los peligros que representa para la democracia Daniel Noboa, y tanto la misión de observación electoral de la Unión Europea como otras misiones de observación electoral sí están bastante más detallistas de lo que puede estar sucediendo en estas elecciones. No confío en el TCE, yo no confío en las vocalías del CNE, pero por lo menos confío que el sistema electoral ecuatoriano sí tiene una mínima institucionalidad y que no es fácil hacer fraudes grotescos. Se pueden hacer fraudes pequeños, no se pueden hacer. Y si es que esos fraudes pequeños, la Revolución Ciudadana logra instalar, como sí lo ha hecho, un buen ejército de control electoral, se está reduciendo muchísimo el riesgo. Entonces ahí te doy un segundo factor por el cual sí creo que hay. Bueno, nuevamente se cayó la señal. Vamos a conversar con Agustín, aunque sea por la vía telefónica. ¿Le parece, Jorge? Me avisa para tenerlo por la vía telefónica Agustín Burbano de Lara, aunque sea ya en la recta final de este diálogo, porque por la vía telemática es complicada. Ya nos llamó Agustín, lo tengo en la línea, me confirma si lo podemos graficar con una imagen de Agustín para empezar ya nuevamente esta última parte con nuestro invitado. Ahora sí. Agustín, imposible por la vía telemática, ahora por la vía telefónica. Sí, es una lástima esto. Te juro que no sé qué pasa. Es una lástima. El teléfono está raro. Sí, a veces ocurre esto, ¿no? Bueno, te quería pedir el criterio sobre ese video que presentó la esposa del difunto Fernando Villavicencio respecto a la presión que recibió por parte de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cuando asesinaron a su esposo. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Qué debería hacer en este momento
No sé si Fiscalía investiga a la fiscal. ¿Quién debería investigar este caso? Lo que pasa es que hay un mecanismo de control dentro de la Fiscalía que funciona entre la figura del fiscal, de la fiscal general y el segundo al mando, que en este momento es Wilson, el fiscal Toainga, que debería ser el fiscal subrogante. El problema es que ambos están en completo maridaje y no hay ningún control cruzado ni interno en la institución entre lo que hace la fiscal y el segundo al mando de la institución. Entonces, ahorita no podemos esperar nada, mucho menos cuando las dos autoridades de la Fiscalía decidieron unilateralmente que se van a prorrogar en funciones, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe otra autoridad. No es nada nuevo esto, Jaime, ya lo hemos visto, la Fiscalía trató de meter la mano en las elecciones del 2021, se inventó que que Andrés Arauz tenía un financiamiento del ELN, la guerrilla colombiana. Eso se demostró falso cuando el video que mostraron como evidencia tenía el graznido de un pajarito que es endémico de la zona de Arenilla. Se descubrió que el video fue grabado en Arenillas, en Machal. Después la misma Fiscalía trató de intervenir en las elecciones del 2023, lo hizo de manera satisfactoria, se asesina al candidato Fernando Villavicencio. Producto de ese asesinato pierde la opción de ganar en primera vuelta. La Fiscalía empieza a sacar comunicados que ha tomado testimonios a testigos protegidos y un testigo protegido declarado, y con eso da verosimilitud a la mentira que le hacen decir a Ramiro García y a Verónica Zarauz de que Rafael Correa y el correísmo lo mandaron a matar. Curiosamente, la Revolución Ciudadana pierde esas elecciones producto de esta operación de la Fiscal General del Estado, la maniobra le salió positiva. Y ahora creo que un poco Verónica Zarauz, en medio de la impunidad en la que ve envuelto el crimen de Fernando Villavicencio, hace esta declaración y dice, evidentemente, Fiscalía me instrumentalizó con fines políticos. Y creo que es una declaración valiente, porque luego de ver cómo asesinaron a Fernando Villavicencio y la complicidad que hubo de las entidades estatales, no solo en el cometimiento del delito, sino también en el proceso de búsqueda de justicia, como cómo se permitió que se asesinen a los sicarios, cómo se permitió que se tome un testigo protegido, un testimonio falso, cómo hasta ahora no tenemos una sola luz de lo que pasó en el caso de Fernando Villavicencio. Eso también es ser partícipe de su magnicidio, porque esa desidia y esa forma de encubrir el delito es lo que le debe estar motivando a Verónica Zarauz a decir, yo fui utilizada, yo fui instrumentalizada con fines políticos y protervos. Y qué pena que en este país se estén usando de esa forma los muertos, pero lo que hace Verónica Zarauz no es más que confirmar algo que nosotros ya supimos y nos dimos cuenta el mismo día del asesinato. Bueno, ya en la recta final, mi estimado Agustín Burbano de Lara, te pido que por favor describas a quien nos gobierna en este momento, tú como sociólogo. Verás, yo tuve la oportunidad de estar hace una semana en un lindo panel con Fernando Bustamante y Julio Echeverría. Julio Echeverría no es para nada alguien que podemos tildar de correísta, es un liberal. Pero uno de ellos cerró el panel diciendo que va a votar por Luisa González porque si es que gana Daniel Noboa, esto se vuelve la fiesta del Chilo. Se vuelve la fiesta del Chilo, que es la célebre novela de Mario Vargas Llosa, basada en la dictadura de Somoza. Y creo que logra capturar bien lo que puede pasar si es que gana Daniel Noboa. Daniel Noboa se va a endeber de poder, va a seguir violando las leyes, va a seguir violando los derechos civiles, va a seguir violando los derechos políticos de las personas y cada vez va a ejercer un ejercicio de poder más autoritario y más violento. Y eso es lo que está en juego. Ahorita ya hemos tenido abusos en democracia que no se habían visto nunca desde el retorno a la democracia. Entonces sí creo que eso es lo que está en juego. Creo que lo que está en juego en este país es que este país no se vuelva una dictadura, una república bananera de mitad del siglo XX en Centroamérica. Agustín, muchísimas gracias. Un gusto. Lamento los problemas de comunicación, pero siempre es un gusto y un placer conocerte, Mónica y Jaime. Muchas gracias siempre por el espacio y por conversar con la audiencia a través de este lindo programa. Gracias, Agustín Burbano de Lara. Para mí también ha sido un placer.